A día de hoy tenemos una fuente de energía más pura a nuestra disposición, la cual no solo genera electricidad a gran escala, sino que lo realiza con precios competitivos con los combustibles fósiles. Y esta fuente de energía es la energía nuclear. Pero si esta energía es tan buena, ¿por qué se está desapareciendo? Y puedes pensar que el problema se encuentra en las altas exigencias de seguridad que se les pide a las plantas nucleares, o incluso que el problema se encuentra en manejar y almacenar los residuos nucleares. Pero a pesar de estas circunstancias, hoy en día las plantas nucleares están operando. Entonces, ¿por qué las plantas nucleares están en camino a una posible extinción? Para explicarte por qué está sucediendo esto, déjame hablarte sobre el caso de Inglaterra. Hoy en día Reino Unido presenta 9 reactores nucleares con los que se genera el 15% de toda la electricidad que ellos necesitan, lo cual parece un dato bueno, ya que generan una gran cantidad de energía sin problemas, o por lo menos durante todos estos años no han tenido un problema relativamente importante. Pero hay un detalle en este hecho. Todas estas plantas nucleares se encuentran cerca de terminar su vida útil, o en otras palabras, están cerca de terminar. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿O por qué está pasando esto? Primero hay que saber que el cierre de estas plantas nucleares no es algo inesperado. De hecho, la mayoría de estas plantas tenían un final planificado para la década de 2010, pero que se ha ido postergando. Por eso hay que tener en cuenta que la vida útil de las plantas nucleares solo es una aproximación, una estimación de cuánto tiempo los componentes más críticos de la planta pueden operar sin complicaciones, tomando en cuenta el desgaste que se genera por el propio uso de estos componentes. Hay que tener en cuenta que muchos componentes de una planta nuclear reciben una cierta dosis de radiación y consecuentemente son afectados por la radiación. Por lo tanto, es razonable que las plantas nucleares les den tanta importancia a esta fecha límite, porque la integridad de la propia planta y de los operadores que trabajan en ella puede ser afectada si los equipos comienzan a dañarse con una alta frecuencia. ¿Y por qué siguen en operación si ya pasó su vida útil? En la realidad, el daño que presentan los componentes debido al desgaste por operación o el desgaste por la radiación recibida puede ser menor al calculado, al estimado inicialmente en el diseño de la planta nuclear. Por lo tanto, al final de la vida útil se puede realizar un estudio del daño de los componentes más críticos y se puede determinar si la planta se puede prolongar más tiempo o no se puede prolongar. En el caso de que se quiera prolongar la vida útil, usualmente conlleva una serie de inversiones para reemplazar usualmente maquinaria, y de esta manera las actuales plantas nucleares en Reino Unido pudieron extender su vida útil a lo largo de una década más. Resumiendo un poco, las actuales plantas nucleares en Reino Unido están cerca de terminar su vida útil, y si se quiere extender nuevamente esta vida útil se requiere una nueva inversión, se requiere más dinero, y para mantener obviamente los estándares de seguridad que se requieren en las plantas nucleares. Y debido a esta situación, te puedes preguntar, ¿por qué no solo se construyen nuevas plantas nucleares en vez de volver a invertir en las plantas nucleares viejas y antiguas que cada vez se van a ir dañando más frecuentemente? La respuesta viene de la mano con el famoso accidente de Chernóbil. Hay que tener claro que el accidente de Chernóbil no sucedió ni en Inglaterra ni en Reino Unido, pero fue a partir de este accidente que se revivió un temor. Se revivió el temor nuclear en la población de Reino Unido. Y a su vez, muchos gobiernos en distintos países decidieron limitar la construcción de las nuevas plantas nucleares, principalmente por las repercusiones políticas que traían construir una nueva planta nuclear. Por lo tanto, se llegó a tomar la decisión en la década de los 90, al menos en Reino Unido, que todas las plantas nucleares fueran privatizadas, implicando que las nuevas plantas que fueran a construirse requieran una enorme financiación privada. Para resumir esta idea, las plantas nucleares requieren una gran cantidad de dinero para el diseño, construcción y operación de las propias plantas nucleares. Además, necesitan un largo tiempo para recuperar esta inversión. Y si agregamos que el ambiente político no es muy estable en políticas nucleares favorables, es normal que las empresas o el sector privado no tengan mucho aliento para invertir en proyectos de esta magnitud. Actualmente hay 60 plantas nucleares que se encuentran en construcción por todo el mundo, pero prácticamente se localizan en China, Rusia e India, donde la construcción de todas estas plantas están fuertemente vinculadas al estado de cada uno de estos países. Y es a través de esta manera que estos países se pueden permitir desembolsar grandes cantidades de dinero en este tipo de inversiones. Como el Estado es el desarrollador del proyecto, no se tiene que preocupar mucho de los posibles cambios de política energética que se puedan realizar en un futuro. Y si somos estrictos, Inglaterra tiene una sola planta nuclear en construcción, pero la empresa encargada de construir esta planta nuclear es la multinacional EDF, la cual es prácticamente propiedad del Estado francés. Entonces, si no hay más proyectos nucleares, es el fin de la energía nuclear en Occidente
ya que las empresas privadas no se atreven a invertir con sus razones justificadas en proyectos tan grandes y de larga recuperación económica. De hecho, no, gracias a la aparición de una posible solución a esta crisis: los pequeños reactores nucleares. Los pequeños reactores nucleares serían todos los reactores nucleares que presenten una potencia menor a 300 megavatios, a diferencia de los reactores típicos que suelen tener una potencia de alrededor de 1000 megavatios. Y la aparición de estos pequeños reactores se debe principalmente a los problemas del alto coste inicial de los reactores convencionales, o mejor dicho, para reducir el riesgo de inversión. Al ser reactores más pequeños y estándares, la inversión necesaria para su construcción y operación será notablemente menor que los reactores convencionales. Y este tipo de reactores se planea implementar en las futuras décadas, con una participación más notable del sector privado. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante: que a pesar de que sean reactores nucleares más pequeños, deben cumplir con los mismos estándares de seguridad que los actuales reactores nucleares. Los actuales reactores nucleares requieren un alto nivel de inversión, y esto no lo vuelve la inversión más atractiva para el sector privado, mientras que para la mayoría de gobiernos en Occidente, este tipo de inversiones conllevaría un gran precio político que tampoco están dispuestos a asumir. Por lo tanto, el posible futuro de los reactores nucleares puede encontrarse en módulos más pequeños que los actuales reactores nucleares clásicos. Pero al final, ¿tú qué piensas?